Buena semana a todos. Shavuot Tov, aquí te voy. Estamos nuevamente en esta clase del Código Judío de la Felicidad. Besat Hashem, bienvenidos a todos los que están en la clase y a todos los que escuchan en diferido también. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy ya es 23 de julio de 2023, 5 de Av, 5783, Yom Rishon. Y vamos a iniciar nuestra clase, como es ya la costumbre. Vamos a decir el Tejilin 100. Hoy tenemos padre e hijo. Te van a decir el Tejilin 100. Así que adelante, mi querido, con el Tejilin. Primero el papá y después el hijo. Salmo 100. Mizmor le Torah, Harula Adonai Kol Haaretz, Yiddu Hashem Besimcha, Bole Fanav Nana, Deuki Hashem Elohim, Hu Asanu Velo Anaknu, Amo Betzo Marito, Bo She'arad Betorah, Haserotat Bitilah, Hodula Berehu Shemo, Kito Hashem, Yonah Hasdo, Beador, Bador Emunato. Muy bien. En español, mi querido David. Un salmo de agradecimiento, aclamar a Hashem todos. Un salmo de agradecimiento, aclamar a Hashem todas las habitantes de la tierra, serví a Hashem con alegría, venía ante él con cantos de júbilo. Sabed que Hashem es Dios, Él es el Dios que nos hizo, y suyo somos. Su pueblo y el rebaño de su prado ingresa por sus portales con agradecimiento, entra en sus atrios con alabanzas, da gracias a Él, bendecid su nombre, pues Hashem es benevolente, su bondad es eterna y su fidelidad perdura por todas las generaciones. Besat Hashem, Besat Yisrael. Muy bien. Beshem Hashem nace Ben Atzliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu. Iniciamos nuestra clase. Bienvenidos nuevamente a los que se han unido a la clase. Estamos viendo el Código Judío de la Felicidad y estamos hablando en el capítulo 2, la necesidad de necesitar. Y explica así el sabio y dice, ¿cuándo se siente placer? El placer se percibe cuando se produce la realización de un deseo. Deseamos algo, advertimos la pesadumbre de la carencia e imaginamos el placer. ¿Qué sentiríamos si no lo obtuviésemos? Aquí se cumple lo que se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cuando hay la carencia, ahí se crea la necesidad de necesitar. Cuando conseguimos, nos colmamos de placer, cuando alcanzamos sus objetivos. Imaginemos a dos personas que reciben agua para beber. Una tiene sed y la otra está sedienta. Únicamente la segunda se colmará de placer. ¿Por qué? Porque tiene está sediento, tiene una necesidad muy grande. Sin la sensación de carencia no hay placer. Recuerden la historia que hemos contado en alguna otra clase. El hijo que le dice al padre, padre, deseo tener sabiduría en la vida. Y entonces el padre lo mete en la alberca, le mete la cabeza y cuando sale entonces le dice ¿qué es lo que más anhelas? Oxígeno. Lo vuelve y lo mete otra vez y le dice, ¿qué es lo que más anhelas? Oxígeno. Y por tercera vez lo involucra, lo sumerge, le dice, ¿qué es lo que más necesitas? Oxígeno. Y le dice el padre, si anhelas y deseas el oxígeno y la sabiduría tanto como anhelaste el oxígeno, entonces la encontrarás. La necesidad nos lleva a buscar. Todos queremos ser felices, sin lugar a dudas, pero no se trabaja tanto por ser feliz como por ser infeliz. ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia. Washington decía, vacía tus bolsillos para llenar tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo. No se busca la sabiduría como se quisiera. Por ejemplo, clases como estas o otras clases edificantes nos ayudan a entender cómo transitar y caminar en la vida. Por ejemplo, un médico que hoy gana mucho dinero por el trabajo de la medicina,
no gana ese dinero, sino primero por bendición de Dios, pero porque Akadosh Baruj Hu le ayudó a adquirir una destreza, un talento, un conocimiento en la cual le dedicó tiempo primero. Pues la vida es así. ¿Cómo actuamos en la vida? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo nos comportamos? Necesitamos dedicarle tiempo a poder edificarnos acá. Y esto es lo que nos está diciendo el sabio. Entonces, sentir carencia nos incomoda. Se trata de una inquietud válida. Esta carencia que sentimos es el único medio para ponernos en marcha hacia el placer. Cuanto más grande sea la carencia, mayor será el placer al momento anhelado de satisfacer esa carencia. La intensidad del placer es directamente proporcional a la profundidad de la carencia. No es lo mismo alguien que tiene sed en un desierto a alguien que la tiene en su casa, normal, que sabe que tiene el agua ahí, ahora tomo, más rato tomo. Puede darle tiempo a ese punto, pero alguien que tiene una sed desesperante va a sentir mucho placer cuando adquiere el agua. Tanto requerimos empaparnos de tal deseo que generamos voluntariamente la sensación de carencia, con el único fin de conseguir placer al satisfacerla. Y lo hacemos con más frecuencia de lo que imaginamos. Ahora, ¿por qué las personas acostumbran a salir de compras sin un objetivo específico? Porque hay placer en adquirir cosas. ¿Por qué se exponen tanto las propaganda, los comerciales? La razón tras ese comportamiento es que estimula y despierta el deseo de adquirir. Se llama psicología del consumidor. Se hizo algunas pruebas en psicología y se miraba en un supermercado muy transitado por gente. Generalmente, ¿qué compra la gente? ¿Qué es el artículo que más lleva? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Etcétera, etcétera. Entonces se miraba que los hombres generalmente iban a comprar pañales el viernes. Iban en ese supermercado en especial. Compraban muchos pañales y la mayoría eran hombres. Entonces, ¿qué se hizo por estrategia? Se colocó al lado de los pañales cerveza. Y se colocó un letrero como que fin de semana se toma cerveza. Entonces, mientras están comprando el pañal, de repente mira la cerveza, fin de semana, hay que llevar. Y de esa manera se despierta el deseo. Por eso, inclusive en psicología del consumidor, hasta se utilizan ciertos colores porque eso aumenta el deseo y el placer de adquirir algo. Todo es estrategia comercial. Ahora, sin embargo, el deseo genera una acción, un acto de voluntad que le lleve a hacer o accionar hacia ese objetivo que se ha trazado con tal de adquirir placer. Este comportamiento es positivo o negativo, depende de lo que la persona valore en la vida y las razones o los principios por la cual cada individuo respeta en la vida. Si leemos un libro de suspenso, la trama inconclusa crea una carencia. De repente alguien ve algo, una historia y ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y pum, corta la historia. Segunda parte, oh, nos quedamos con el deseo de saber qué va a pasar. El chisme también trae mucho placer a algunas personas que tienen estas costumbres. Cuando se llega a la culminación se obtiene entonces placer. Sin comenzar a leer el libro no habrá carencia que nos inquiete, pero cuando se ha empezado se quiere terminar. Este principio también rige en el ámbito espiritual. El deseo de hacer el bien, y aquí viene la diferencia entre cómo se enfoca el deseo en unas personas o en otras. Eso depende del conocimiento y de los principios que la persona valore, respeta y se direcciona en la vida. Entonces, si tiene principios espirituales, sus deseos van a ser enfocados hacia estas metas. Pero si no tiene principios y contenido hacia el bien, igual la persona tiene deseos. Todo mundo tiene deseos. Vivimos en los deseos. Dicen nuestros sabios, 3 deseos son los que gobiernan o direccionan nuestra vida: el deseo del honor, el deseo sexual y el deseo material. Aquí están todas las facetas y áreas de nuestra vida en esos 3 deseos madre.
y depende del conocimiento que tenga, enfocará estos deseos hacia lo correcto o hacia lo incorrecto. Ahora, el deseo de hacer el bien es, en esencia, la sensación íntima que emana de la necesidad de hacer el bien. El rey David dijo, mi alma está sedienta de Dios. Esto lo dijo en el Tehillim 42:3. Esta carencia es la gatilla o el gatillo, el detonador, el placer de cada mitzvah. No hay, dicen nuestros sabios, no hay nada tan fuerte como la voluntad de una persona. También lo dijo Albert Einstein. Dijo, más poderoso que la bomba atómica es la voluntad del ser humano. Querer es hacer, en otras palabras. Si alguien desea hacer el bien, lo hace. Si alguien desea hacer el no bien, también buscará la forma de hacerlo. Notemos que la gente para hacer el bien saca miles de excusas, pero para hacer el no bien, se levanta el dinero, hace lo que sea, pero lo hace. Existe una diferencia entre el placer mundano y el placer espiritual. La idea generalizada es que la diferencia entre un placer físico y uno espiritual es que el primero, debido a una limitación en su naturaleza, nunca es suficiente. Por eso una gaseosa, una cerveza o un placer físico tiene su límite y tendrá que volver a necesitar. Como dice el Pusig, el versículo, quien ama el dinero no se saciará de dinero, dice Coelho 5:9. Es decir, la obtención de un bien no origina la satisfacción de aquella necesidad a largo plazo y la sensación de carencia permanece irresoluta en el tiempo, o sea, permanece ahí y hay que repetir para volver a tener la sensación. Ahora, el placer espiritual sería de distinta índole, porque es posible alcanzarlo por completo. Esta carencia también es un error. El placer espiritual tiene un comienzo que va generando, por ejemplo, alguien ayuda a que se haga un bien y ese bien se multiplica. Tiene un comienzo, pero se va multiplicando como el niño que va creciendo, va creciendo. El padre invierte en un hijo, pero este va creciendo y cuando lo ve grande recuerda toda la inversión que ha hecho en él. Sin embargo, un placer físico tiene placer hasta que dura el detonante del placer. Por ejemplo, comerse un rico helado durará hasta que el helado dure. Comer una deliciosa comida durará hasta que la comida perdure. Pero, por ejemplo, invertir sobre un bien, por ejemplo, construir un lugar donde se enseña Torah, ¿no? Es algo que va a durar a más largo plazo, pero tiene un comienzo y que va perdurando y va generando frutos poco a poco. El Midrash Rabbah, citado en el comentario de Rashi, en Devarim Rabbah 2:26, señala que quien ama las mitzvot, o sea, los mandamientos, nunca sentirá satisfacción. Quien ama la Torah tampoco experimentará saciedad, o sea, querrá multiplicarlo, porque es algo que nace, pero se va multiplicando con el tiempo. Alguien que va, por ejemplo, al gimnasio y experimenta la primera vez en el gimnasio, seguro que por lo que siente no va a sentir mucho placer, excepto porque en su mente tiene una visión a largo plazo del bien que va a conseguir. Si es por lo que siente en ese momento, tal vez no volverá, pero sintió un poco de dolor en el cuerpo, pero a largo plazo va a sentir una satisfacción que va a permanecer a un mayor largo plazo y por lo tanto eso le lleva a continuar. Inicia y va creciendo progresivamente. Lo cierto es que ningún tipo de placer provoca una sensación duradera de saciedad y eso es, por extraño que parezca, muy positivo. Es indispensable que tengamos aspiraciones y como se ha expresado, la aspiración tiene su raíz en una carencia. La Torá describe a Abraham Avinu en el momento de su partida de este mundo con las palabras anciano y satisfecho. Bereshit 25:8 dice que estaba anciano, satisfecho, lleno de días. Esta expresión describe el estado ideal que se encuentra el individuo al momento de su muerte. Como dice el rey Shlomo,
Acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. No sea que lleguen los días en que mires atrás y digas, no tengo de ellos contentamiento. No sea que llegues a tu ancianidad y de repente mires atrás y digas, no tengo contentamiento de ellos, porque realmente me dediqué a cosas vanas, futiles. Y entonces la persona cuando tiene 40, 50, 60, 70, 80 años, que Dios le dé mucha vida a todos, mira hacia atrás y dice, mi vida es un desastre. Y hay algo que debemos pensar siempre y es lo siguiente. Día que pasa, no lo podemos recuperar. De hecho, el tiempo anda y es algo que no se puede detener. Oye, espérate, yo tengo que hacer negocios y después me dedico a servir a Dios. Espérate, yo tengo que conseguir dinero y después me dedico a mi familia. Cuando la persona voltea la cara a mirar a su familia, a su esposa ya tiene un día menos de vida, sus hijos han crecido y el tiempo ha pasado. Y nada que hacer. Y entonces cuando nos damos cuenta de las cosas que eran valerosas en la vida, o las cuales daban sensaciones y satisfacciones permanentes, grandes. Una persona se toma una cerveza y va a decir, wow, qué rico, qué placer, un helado, lo que sea, pero es algo permanente. Pero ver a la esposa feliz, al esposo feliz, a los hijos felices, ver cómo este bien se está construyendo y yo soy parte de él, genera un placer más permanente. Por eso, hacer el bien en su raíz tiene un placer tanto físico, pero uno más grande espiritual, en la cual muchos no logran discernir. ¿Por qué? Porque es un placer que se va generando gradualmente, mientras que un placer físico meramente se obtiene al momento, pero así como se obtiene tan rápido, pasa muy rápido también. Lo cierto es que ningún entonces placer provoca una sensación duradera y una saciedad, y esto es bueno de todos modos. Esta expresión con la que la toira describe a nuestro patriarca Brujo Navino es un estado ideal en la cual nosotros debemos, cuando lleguemos a la ancianidad, a Hakadú Baruj Hu nos dé mucha vida, poder decir, hemos hecho lo correcto, estuvimos en el camino, estuvimos en el lado correcto de la vida, en el lado correcto de la historia. No hay nada más feo y nada más peor que perder el tiempo. La carencia es la semilla originaria de todo placer. Por lo tanto, es indispensable, aunque solo es positiva cuando cumple una condición fundamental, que pueda ser satisfecha. Aquí reside la real diferencia entre un placer espiritual y uno material. Si alguien adquirió una bicicleta que ambicionaba, ya no percibe el dolor que lo acompaña durante su falta. Sin embargo, en el instante en que se acostumbra a este nuevo estado, perderá la plenitud que consiguió. Un joven me decía una vez a mí, yo compro una camisa que me vale 200,000 pesos y estoy muy contento, tengo placer, pero después de unos días lo pierdo completamente. Este es el engaño de la inmoralidad también, el adulterio, la infidelidad. Alguien me explicaba una vez y me dijo psicológicamente, ¿por qué un hombre le causa o una mujer le causa satisfacción la infidelidad? No es tanto por la parte inmoral que de una u otra manera tiene su cuota de motivación, sino por lo nuevo que experimenta, la experiencia, las palabras, la cara, el rostro, la persona, todo es nuevo. Con esa persona no hay antecedentes de discusión, no hay antecedentes que me exige, que no me exige aquel hombre, o viceversa, ¿no? No hay un compromiso. Y entonces toda la concentración se centra en lo inmoral, en lo sexual. Pero cuando también le empiezan a inyectar relaciones, palabras, emociones, compromisos, entonces el placer sexual baja y se centra el placer en el contexto de la situación y ahí es cuando vuelve a aburrirle, porque esa persona está por debajo de la madurez y la responsabilidad que adquiere cada emprendimiento en la vida. La madurez es muy importante aquí para que la felicidad pueda fluir. Una persona que sea irresponsable en el trabajo
nunca va a generar un placer, una satisfacción. Porque el trabajo ideal para esa persona es que se acomode a su flojera, a su no buenas midot. Y cuando esto le incomoda, entonces ya dejará de sentir placer. La irresponsabilidad y la falta de madurez hace que la persona no se acomode a nada y siempre sea infeliz. Por eso dijo el Hashonish, dijo, el, el dolor en la vida es inevitable, el sufrimiento es una opción. O sea, para hacer ejercicio hay que sentir cierto dolor en el cuerpo, pero sufrir es la interpretación que la persona da. Y a causa de la ignorancia, la interpretación que se da siempre es defectuosa, limitada, un juicio limitado frente a la vida. Entonces, la ignorancia, dice el doctor Zerutnik, hace que una persona nunca sea feliz. Siempre será infeliz porque su interpretación siempre será incorrecta. Entonces, va a escapar algo que se llama placer. Una pareja un día me dicen, queremos separarnos. Y le dije, ¿por qué? No nos aguantamos. El muchacho muy querido, muy guapo, apuesto. La joven también apuesta, juntos con dinero, jóvenes, emprendedores, con buena casa, vehículos, y con todo, ya no encuentran satisfacción. Ah, pero este muchacho ve a otra chica y seguramente se va a ilusionar. Esta chica ve a un muchacho y se va a ilusionar. ¿Por qué? Porque ha limitado el placer únicamente al egoísmo de un egocentrismo, de un juego de yo, que yo sienta placer, que yo sienta placer. ¿Cómo? Pero que yo sienta placer. Como cuando a veces los niños no les han enseñado a compartir. El niño está feliz mientras él está comiendo él para él. Pero si alguien le quita, entonces terminó el placer. Todo eso son problemas, obstáculos que hacen que la felicidad, un estado mental de satisfacción plena, no fluya en la persona. Un individuo egoísta jamás va a ser feliz, porque resulta que nacemos en este mundo para servir a otros, para ser parte de un conglomerado, para ser parte de un contexto, de un todo. El mundo no gira alrededor mío. Lo contrario, yo giro alrededor del mundo, alrededor de las personas. Y ese es el propósito de que cada persona descubra en la vida cuáles son sus talentos, qué función va a ocupar en este mundo. Y entonces, sabiendo que él es útil para los demás, entonces sabrá dar y sabrá recibir. Y entonces sabrá calibrar su placer, tener placer en la vida, en muchas cosas de las que haga. Ahora, a partir de ahora, la inconsciente persecución tras el placer despertará en el ser humano una nueva carencia a fin de satisfacerla y disfrutar. Pero ¿qué es lo que la persona va a perseguir? Lo acabamos de decir, depende de lo que tenga acá. Recordemos cuando tuvieron su primera bicicleta. Yo recuerdo cuando tuve mi primera bicicleta. Yo sentí mucho placer, porque de hecho esa noche la puse en mi cuarto y hasta me volteé en la cama para estar a lo que antes dormía a mis pies. Me volteé para verla y me dormí viendo la bicicleta. Ahora, ¿por qué tuve mucho placer? Porque me la compré yo. Estaba jovencito y me la compré trabajando. Y el día que fui la saqué, wow, casi ni la monto. Yo no quería casi ni importarla. Ahora, al estar en posesión de algo, le resulta imperioso comenzar a sentir la falta de un automóvil. De repente alguien tiene una bicicleta y ya quiere una moto. Ahora un carro. Porque el ser humano tiene una necesidad de irse superando a sí mismo. Entonces el placer que sentía por lo anterior pasa y ahora va uno más grande. Ese es un principio muy importante de la voluntad. Rab Yehiel explica de bendita memoria y dice, si un ingeniero hace un edificio de 10 pisos,
¿Será que él podrá ser uno de 30? No lo sabemos. ¿Pero por qué hizo uno de 10 y no uno de 30? Porque hasta ahí le dijeron que tenía que hacer. Entonces, él limitaron su voluntad, o sea, limitaron el deseo de aspirar a más. El problema es que nosotros a veces aspiramos a cosas no adecuadas, a cosas que lo contrario que la persona crezca, lo hacen decrecer como persona. Por ejemplo, vemos gente, y yo he conocido personas que trabajan muy duro en trabajos físicos como obrero, muy fuerte. ¿Cuál es toda su motivación? Un fin de semana tener dinero para ir a tomar alcohol. Y sin embargo, no comen bien, trabajan duro por ese deseo. Mucha gente tiene deseos por cosas futiles, cosas vanas, cosas que se acaban en el momento en que se adquieren. Pero si tuviéramos motivaciones más grandes, planes espirituales más grandes. Un día un hombre me dijo, todo mi sueño era construir esta casa. Y ahora, ¿cuál es tu sueño? Me dijo, ninguno. Estoy aburrido. Pero si hablamos de proyectos de servir a Dios grandes y eternos, ¿cuándo va a terminar esta motivación? Nunca. Entonces serán más grandes. La gente por lo general pone como meta a su familia. Por eso a muchos padres les da duro cuando los hijos se van, porque se acabaron sus metas. Una casa y cuando la construye, ¿ahora qué? Conoció a una pareja que querían tener dinero y se pusieron unas metas económicas, tener más o menos cierta cantidad de dinero, ciertas posesiones económicas, y el día que las tuvieron, eran unidos como pareja, y el día que las tuvieron, empezaron a pelear, porque ya no tenían metas mayores, eran finitas, les costó años alcanzarla, pero alcanzaron ciertas posesiones económicas, negocios, una casa como la habían soñado, carros, etcétera, etcétera, y después comenzaron a discutir, a discutir, a discutir. Con el tiempo, no solo perdieron, sino que se separaron. Hoy en día están separados, porque sus metas eran finitas. Y mientras las mantuvieron, hubo una motivación de hacer todos los días algo. Un nuevo vaso vacío brilla en el escaparate y despierta las ensoñaciones del hombre. ¿Qué desearía entonces? Quizás un avión, la posibilidad material, son siempre limitadas. En la medida en que el individuo se enfoca en deseos que están a su alcance, puede derivar placer de ellos. Sin embargo, de adquirir sistemáticamente aquellos anhelos, ya no tendrá que derivar placer, porque todo aquello que cabía dentro de sus posibilidades ya lo ha obtenido. ¿Cómo se describe al ser humano en esta situación? Según la perspectiva judía, esta persona es pobre. Se cuenta, dicen, Gemara, que Alejandro Magno, cuando iba a conquistar Jerusalén, cuando llegó, estaba un sabio rabino en el suelo, en la entrada de Jerusalén, y entonces, cuando llega Alejandro Magno con su tropa, se baja y le dicen al anciano rabino, párate delante del emperador, y Alejandro Magno dice, déjenlo, déjenlo, pues cada vez que yo salía a una batalla soñaba con este hombre que me decía que me daba la victoria. Yo gané por causa de este hombre. Entonces, cuando tiene una conversación con el sabio, le dice el sabio, tú eres un hombre pobre. Yo, le dice Alejandro Magno, estoy parafraseando, yo soy el dueño del mundo. Por eso, porque eres pobre, tienes la carencia y la necesidad de tener más materialismo, más cosas materiales, porque eres un hombre pobre, porque no tienes propósito en la vida y porque quieres hacer tus cosas materiales, tu yo, tu personalidad. Quieres construir tu identidad a través de las cosas materiales. Mire lo que tengo, mire lo que poseo. El principio es el mismo. Va a hacer que la persona se mueva. Notemos, por ejemplo, que la gente puede estar trasnochada y si tiene que estar a las 7 de la mañana en el trabajo o ir a conseguir dinero, lo va a hacer. Pero una clase muchas veces sacamos muchas excusas porque no entendemos todavía. Al no entender
no despertamos un deseo, porque no comprendemos. Si decimos, por ejemplo, a las 3 de la mañana nos vemos porque vamos a dar 2 millones de pesos a cada uno, la gente está. Todo el mundo daría. A la 1 de la mañana, fila para ganar tanto dinero. Estamos a esa hora, sin importar. Pero no comprendemos que no somos un cuerpo. Somos un alma que tenemos un cuerpo. Y clases como estas, tiempos como estos, son los que mañana, cuando tengamos cabeza eh, clara, mente clara para poder decidir y ganar dinero, decimos, wow, hoy, ¿cómo tuve la habilidad de ganar dinero? Pues esa habilidad la ganamos escuchando tiempo, consejos. Había un hombre que siempre le preguntaba al Rebe, y el Rebe lo asesoraba en su vida espiritual, en su vida social y económica y familiar. Entonces, mientras hablaba con el Rebe, dejaba el carro haciéndole algunos mantenimientos, y el hombre, el mecánico, le dice, yo veo que tú eres un hombre exitoso, ¿cómo haces? La verdad, tomo consejos del Rebe. Entonces el hombre cuando se va, el mecánico saca su tiempo y va y pide una cita con el Rebe y le dice al Rebe, Rebe, ¿cómo me vuelvo rico? ¿Cómo hago dinero? El Rebe le dice, no sé, yo de eso no sé. ¿Cómo que no sabe? Le dice el Rebe. Yo atiendo a uno de tus discípulos. Él siempre me deja el carro para hacer el mantenimiento cuando viene a hablar contigo. Y yo le pregunté y me dice que él te pregunta a ti y tú me dices que no sabes de dinero y él tiene mucho dinero. Entonces el Rebe le dice, mire, él tiene su vida espiritual puesta en mi responsabilidad. Entonces, como añadidura, hablamos de lo otro. Pero tú solo deseas lo material, tu vida espiritual no te importa. Entonces, como a ti no te importa la vida espiritual, tu vida material tampoco es de mi incumbencia. Una carencia sana es la que descansa en un deseo, que puede ser satisfecho. Quien siente plenitud al estudiar tiene un campo de acción ilimitado. Lo mismo sucede con quien quiere ayudar a los demás, ser un buen esposo, un buen padre, una buena madre, una buena esposa, ejemplar, a una persona con buenas midot, buenas cualidades, siempre podrá continuar desarrollándose. Es un placer que tiene un inicio y no tiene fin. De aquí observamos que las aspiraciones espirituales son ilimitadas. Por eso dice la Gemara, ¿en qué se conoce un no buen hombre? En que no sabe manejar su copa, su ira y su bolsillo. Y dice Rabben Hamu, lo interpretó de otra manera, el nombre de los sabios dijo, ¿cómo se conoce un buen hombre? Porque sabe por qué celebra, por qué protesta y en qué invierte. Porque invierte en cosas eternas. Yo en este aspecto soy muy ambicioso en el plano espiritual. Cuando hay oportunidad de hacer una misma, yo sé que esa misma se multiplica. Cada vez que una persona hace el bien, porque Hakadosh Baruj Hu me permitió a mí enseñárselo, ese bien que él haga y le enseña a otro a hacer el bien, son cuentas, son ganancias residuales que se van anotando a mi cuenta. Porque yo le enseñé, con el favor de Dios, a esa persona a hacer el bien y él le enseña a otro. Cada vez que alguien, por ejemplo, estas clases, y si cada uno mira, cada libro siempre tiene tiene la dedicación. Por eso cuando alguien tiene un padre fallecido, dona un libro y anotan ahí que esto sea por la verajá y la aslajá y la elevación de mi padre. Porque dicen los sabios, una persona que va al Shamay, al cielo, ya no tiene forma de hacer méritos, sino que sus hijos en la tierra hagan méritos a nombre de él. Es como cuando alguien debe algo en la tienda y otro dice, yo le pago por él la cuenta. Cada vez que alguien dona un libro para que se estudie Torah con ese libro y esa persona enseña Torah de lo que aprende de ese libro, todo eso que se multiplica, todo ese bien que se multiplica, se le cuenta a aquel que donó el libro también. Es ser inteligente. Esto es lo que, así como funciona el mundo físico, funciona el mundo espiritual. Dicen los sabios, ¿por qué la gente a veces vive triste? Señor Rab Yaron, porque vive viviendo muchas cosas que entristecen el alma.
De repente la persona está aburrida, desanimada, y se lo pasa viendo noticias negativas, porque hace cosas futiles. Notemos todos los muchachos que hoy en día viven distraídos en sus placeres. Dependen de la droga, dependen del alcohol, dependen de la aventura del día para mantener la felicidad por 8 o 10 horas. Y después, me decía un joven una vez que probaba una cierta droga y le llaman la droga de la felicidad en el bajo mundo. Yo le decía, ¿cómo es esa droga? Digo, la consumo, decía el muchacho, y tengo un éxtasis, una elevación por 8 horas, 10 horas. Siento una felicidad, bailo, brinco, me siento que tomé el mundo en tus manos. Y al otro día siento una depresión, pero bárbara, porque eso genera eh, una explosión bioquímica dentro del cuerpo tremenda de serotonina. Pero como fue algo forzado, al otro día no tengo y siento una depresión bárbara. Yo le hablaba a este muchacho, puedes sentir satisfacciones duraderas en la vida. Una mujer que solo piensa que tiene que mostrar su cuerpo para que un hombre le diga, wow, qué bonita eres, y tal vez hasta que la use para sentirse mujer y mañana la misma soledad, peor que la anterior, y no tener un esposo que la ame sin necesidad de todas esas fanfarrias y todas esas conductas. La ama por lo que es como persona, no por lo que le pueda dar o mostrar. Una persona que quiere a otro porque le da dinero. Son asuntos limitados, interesados. Imagínense cada uno de vosotros que alguien le dice, ¿me das tanto? Ah, ¿cómo te quiero? Y mañana que tú no le des, ah, te odio. ¿Cómo te sentirás? Nadie puede engañarse. Nos sentiríamos usados. El ser humano tiene 3 necesidades. Escuchemos, señoras, señoritas, jóvenes y hombres que me están escuchando. Todos los seres humanos tenemos 3 necesidades. 1, sentirnos amados. 2, sentirnos valorados. 3, sentirnos útiles. Una persona que no se sienta amada, valorada y útil va a ser un infeliz en la vida. Y mucha gente confunde que lo utilicen porque lo amen. Muchas mujeres confunden deseo con amor. ¿Cuál es el amor hoy en día para muchos jóvenes o muchas personas? Es similar a este ejemplo que les voy a dar. Imaginémonos la comida favorita de cada uno de nosotros. Vamos a suponer una clásica, ¿no? El arroz con pollo. Y así con carne, con toda la cosa muy rica. Imaginemos una Coca-Cola bien fría. Y de repente la persona tiene mucha hambre. Se comería tal vez 2 o 3 platos. Pero antes de comer, ¿cuál es la, la expresión antes de sentarse? Hasta se le hace agua a la boca. De repente, wow, qué delicioso, qué rico. Y va a sentir todas estas expresiones al sentarse a comer. Se come ese plato con mucho cariño, con mucho amor, mucha ansiedad, mucho deseo. 1, 2, digamos que se coma 3 platos, 2 gaseosas. Al cuarto, ¿qué va a sentir? Uf, desprecio. De repente hasta ganas de vomitar. Ese es el amor para muchas mujeres y ese es el amor para muchos hombres. Deseo. Cuando sacia su deseo, asco, desprecio. ¿Por qué? Porque cada quien persigue la visión de la vida de acuerdo a cómo él se ve. Si él cree que es un cuerpo, perseguirá solo lo material. Pero si él es consciente, tiene ID, inteligencia divina, o CD, conciencia divina, 2 conceptos que debemos acuñar en nuestro lenguaje, entonces esa persona reconoce que es un alma que tiene un cuerpo y que lo esencial en la vida es alimentar el alma y el alma sostiene el cuerpo y también cuidar ese cuerpo. Y si él reconoce que su cuerpo no es un Renault 4, sino un Rolls Royce, entonces lo cuidará con detalle. ¿Por qué? Porque dentro de ese Rolls Royce se sube la verdadera persona. El carro del rey de Inglaterra, que es un Rolls Royce, no es tan especial sino porque el rey se sube en el carro.
Este es mi carro, pero no es especial, sino porque yo estoy dentro de él, porque yo me muevo dentro de él. Me lo dio Hakadosh Baruj Hu para moverme en la vida. Imaginémonos que cada uno de vosotros llega a un lugar que te están esperando. Llegas en un carro muy bonito y todo el mundo sale a saludar el carro y a tomarse fotos con el carro y qué carro y esto aquí allá y de repente a ti te dejan a un lado. Vas a decir a la gente, disculpen, ¿me esperan el carro o me esperan a mí? La gente mira el carro, entonces vive para poder alimentar ese carro. Y se le olvidó que lo más importante es la persona que maneja el carro, el alma. De acuerdo a la historia también de Alejandro Magno, esa es una persona pobre. Una carencia sana es la que descansa entonces en el deseo satisfecho. Y aquí observamos que las aspiraciones espirituales son ilimitadas, continúan siendo atractivas y presentan un inagotable tesoro que invita a continuar creciendo y derivando satisfacciones al unísono de modo continuo. ¿Qué sucede con el placer físico? ¿Es el placer físico siempre perjudicial a largo plazo? ¿Cómo se puede sentir placer físico sin dejar que nuestros deseos lleguen a ser irrealizables? La solución es conservar la carencia. Debemos interrumpir el placer antes de saciarnos. Cuando todavía sentimos el deseo, esta idea se aprende en el pasur. Si encontraste miel, come solo lo que necesitas. No sea que te sacies y tengas náuseas. O sea, en Mishlei 25:16. Por eso, de a poquito, para mantener la carencia. Ama a tu esposa, pero no le expreses todo, para mañana seguir amándola más. O si eres un hombre con un corazón muy grande para tu esposa y has cultivado mucho deseo por ella, entonces dale mucho, pero aún tienes más. De modo que su esposa diga, wow, qué hombre tan romántico. Y tú le dices, y eso es poquito, esa es la cuota inicial del día. De verdad que le impresionarás. Y lo mismo la esposa, ¿no? Pero cuando alguien ya, las parejas se cansan de verse porque ya no desarrollaron carencias. Dicen nuestros sabios, una oración que debemos hacer a Hakadosh Baruj Hu todos los días. Señor del mundo, Boreolán, hoy estoy tan necesitado de ti. Hoy soy nada que necesito todo de ti. Decía un Hasid, le escuché esta oración muy linda, le escuché como rezaba y le decía a Dios, Hakadosh Baruj Hu, Boreolán, creador del mundo, amado de mi alma, hoy estoy tan vacío que necesito de ti. Soy nada que necesito de ti para ser alguien. Soy tan incapaz que necesito de ti para ser capaz. Y soy tan ignorante que necesito de tu conocimiento para saber. Y todos los días decía lo mismo. Porque si hoy yo me siento lleno, ya perdí la carencia. Si hoy el trabajo, ya perdí la expectativa, ya se pierde el deseo. Todos los días hay que mirar a la esposa como la primera vez. Como si fuera la primera vez. Por eso las parejas tienen que inventarse, reinventarse todos los días. El problema es que si todos los días se escuchan solo los alegatos, 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 alegatos. Estudiar cada día con la expectativa de que algo nuevo voy a aprender. Estoy creciendo en la vida. Entonces hay que conservar la carencia. Debemos interrumpir el placer antes de saciarnos, como dijo el rey Shlomo en Mishlei 25:16. Si nos gusta la comida, debemos dejar de comerla antes de sentir que ya no la toleramos. Cuando una persona come todos los días lo mismo porque tiene deseo, va a anular ese deseo. Y el día que vuelva ya tomará desprecio y hasta asco por esa comida. El Pasuk dice, por eso muchas parejas de novios se cansan tanto entre ellos mismos que el día que se casan ya están aburridos. El Pasuk dice en Shemot 16:8, Éxodo, en la noche carne para comer y pan en la mañana para saciarse. Rashi explica que la Torá enseñó la manera correcta, no comer carne hasta saciarse.
El pan es el único alimento que podemos comer día tras día y seguir disfrutándolo. Dicen los sabios que el que come pan en la mañana con cabaná y le pide y le reza a Kadosh Baruj Hu lo guarda de 70 enfermedades. Aquellos que entendemos la importancia de comer pan. Pero carne dice, no te sacies. Come algo moderado, de modo que si te sacias mucho, perderás el deseo. La carne y los demás alimentos cansan, porque la carne representa no solo la carne física, sino todo lo que alimenta la carne, deseos mundanos. Alguien me dijo una vez, ¿es pecado tomar cerveza? Dije, es pecado que tú te la tomes. Fue una recocha. Dije, no es pecado, amigo, pero si te vas a tomar una canasta de cerveza, el asunto va a ser diferente. Tómate una o dos en la casa, disfruta con tu esposa, ahí hablando algo rico, un vinito, y va a estar bien. Si queremos que nos sigan gustando, tenemos que limitar el consumo, interrumpiéndolo antes de llegar a la saciedad. Imaginémonos un viaje. Si nos quedamos en un mismo lugar hasta que sentimos que no hay nada más que hacer ahí, se perderá el encanto, el deseo y por lo tanto la motivación. Entonces ya no habrá voluntad. Cuando la gente dice es que no tengo voluntad, realmente no es que no tenga voluntad, no tiene deseo. El deseo mueve la voluntad. La palabra deseo en hebreo es rapsón, que también significa voluntad. ¿Por qué? Porque perdió la expectativa, la perspectiva. Uno tiene que tener expectativa, perspectiva y conocimiento sobre lo que estoy haciendo. Y admiración, ese es el otro punto. Cuando uno no pierde la admiración, la perspectiva y la expectativa de una circunstancia, de una cosa, de una persona, de una situación, va a mantener cultivando el deseo. Igual al que el que está estudiando una carrera, es igual. Si pierde estos puntos en su vida, perderá el deseo. Por el contrario, si abandonamos el lugar cuando todavía queremos quedarnos, entonces vamos a querer volver. Esto también es cierto en el ámbito de la amistad. Está escrito en Mishlei, no dejes que tus pies frecuenten la casa de tu amigo. No te vuelvas pesado todo el tiempo metido en la casa de los demás. No sea que se sacie de ti y te odie, dice Mishlei 25:17. Pero cada vez de tiempo en tiempo que se vean, wow, hola, cómo te extraño, cómo esto, es algo bonito. Yo tengo un amigo y nos hablamos de tiempo en tiempo. Y cada vez que hablamos nos demoramos 40, una hora. Yo sé que cuando lo llamo o él me llama, tengo que apartar tiempo. Adelantamos cuaderno. Pero si nos habláramos todo el tiempo y a toda hora, sería algo muy incorrecto. Mírese la sabiduría que tiene nuestra Sagrada dirá. Las parejas de esposos nos separamos con la esposa por 12 días. En una misma que se llama tiempo de nidad. ¿Para qué? Dicen los sabios, para cuando te vuelvas a unir con ella, tenga la expectativa. Te extrañé por 12 días. Esos 12 días alimentan el amor de todo el mes. La mujer no se siente asediada. Es algo bonito. Toda la Torah es perfecta. Es perfecta. No hay mejor sistema psicológico que la Torah. Evita visitar demasiado la casa de tu amigo aun cuando te quiera mucho. Dice el Gaón de Vilna. Porque si siente que se deshació de ti, puede llegar a odiarte. Nunca llegues a la hora del almuerzo. Eso no es derech eretz, porque la visita no va a ser placentera, va a ser incómoda. Cuando la posibilidad de sentir placer es limitada, llegar a la saciedad es contraproducente. La saciedad transforma lo placentero en algo no deseado y será necesario buscar placeres más costosos al punto que ya no estén a nuestro alcance. Por eso la gente que es derrochadora de dinero va a un casino y de repente siente placer y a lo último ya no está pensando. Y en una noche puede gastar millones, porque son meramente placeres físicos y ya no tienen control. Cuando la posibilidad de derivar placer es infinita, como ocurre en el ámbito espiritual, llegar a la saciedad es ideal. Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de las cualidades, hablamos de nuestro ser interior, de nuestra esencia. No hay mayor placer que tener la admiración de la esposa, de los hijos.
No hay mayor placer que enseñar y ver el bien en otros. No hay mayor placer que ver a alguien sonreír, porque te hace sentir una persona de valor, de contenido. Y dice, ha valido la pena lo que me he esforzado por mí mismo. Como un atleta que se prepara toda la vida para los 400 metros. Y el día que llega y gana, dice, wow, valió la pena todo el sufrimiento, todo el dolor, perdón, no sufrimiento, todo el dolor del entrenamiento para haber llegado a este momento. Cuando alguien es esposo, esposa, y ve a sus hijos y a su esposo y ve que está actuando bien, dice, valió la pena mi entrenamiento para hoy llegar y tener una esposa que me ame, que me admire y que me respete. Por cuanto sé hacer mi labor, sé hacer mi función. Hasta ahora hablamos entonces del placer, cómo se relaciona el placer con la alegría, con la sinjá. Vimos que solo conseguimos placer cuando satisfacemos una carencia. Por otra parte, observamos que la sinjá, la alegría, es la motivación de actuar para conseguir un placer. Por consiguiente, si no tenemos una carencia, nunca lograremos sinjá, alegría. Las, la aspiración inherente a la aspiración es inherente a la existencia humana. Es correcto concluir que resulta ideal y hasta indispensable sentir el peso de las carencias a fin de tener una vida buena. La Mishnah establece en Abot 4.1, ¿quién es rico? Quien está Samea Bejolko, o sea, quien está satisfecho con lo que tiene. ¿Quién experimenta sinja, alegría con su parte? ¿Acaso no está señalado en la Mishnah que es correcto vivir en plenitud con lo que poseemos? De ser así, ¿cómo podemos aseverar que es constructivo sentir una carencia? Porque dijimos que hay que tener carencia, y aquí la Mishnah nos está diciendo, ¿quién es rico? El que está contento con su porción. Parece que nos está diciendo que no tengamos carencia, que no anhelemos más. Aquí hay algo que entender. Frente a lo físico, sea agradecido y contento con lo que tenemos. Y si aspiras más, sea por causa de tus aspiraciones espirituales. Yo distinguí a un hombre. Cuando yo lo conocí, ya era rico. Ya Dios lo había hecho rico, económicamente. Pero su historia era que era un hombre pobre. Y el rabino estaba una vez en una conferencia y dijo, ¿quién de ustedes quisiera donar el edificio para la comunidad? Háganle, pídanle a Dios. Dígale, dame rico para yo hacerlo. Pues el hombre se la tomó en serio. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, si tú me haces rico, yo dono el lugar para la comunidad. Yo lo conocí cuando era rico. Y yo recé en la sinagoga, en el sitio, el edificio que él había donado. Estábamos ahí cuando yo ya había escuchado la historia y alguien me hizo señas, el hombre de la historia, el que está a tu lado. Yo lo saludé, un hombre bien presentable, bien vestido. Anhelo más, gracias por lo que tengo, pero anhelo más porque tengo aspiraciones espirituales. Entonces, ese dinero nunca va a hacer daño. El dinero nunca hace daño. Lo que hace daño es el vacío de la persona, la falta de propósito, la falta de buenas cualidades. Si alguien quiere ser un buen esposo, entonces se va a esforzar por tener buenas cualidades, por tener dinero para atender bien a su esposa, a sus hijos, su casa. Pero si alguien quiere ser un hombre muy bajo, ¿qué necesidad tiene de cultivar buenas cualidades? Y tiene dinero, ¿qué hace con ese dinero? ¿Qué direcciona la inversión de ese dinero, sus malas cualidades? Entonces se convierte en un esclavo de su deseo. Pero es una persona que desea invertir en cosas eternas. Él entonces se construye por dentro y entonces el dinero no le hace daño porque él será más grande que el dinero, más grande que lo material. Esta es la explicación de esta aparente contradicción. Hay un personaje llamado Hershale. Es un personaje típico de la sátira judía. Dice, no tiene más que un pan en su casa y eso le preocupa. Lee la Mishnah anteriormente mencionada y concluye que tiene que estar contento con ese humilde alimento.
este humilde alimento, un pan. Convencido se come la mitad de su pan. Al día siguiente, cuando siente hambre, recuerda lo leído en la Mishnah y se come la mitad que le quedaba. ¿Qué pasa en el tercer día? Fue hallado muerto de hambre, con una sonrisa en sus labios. ¿Qué significa entonces? Que la persona debe sentir alegría con su parte. Vivenciar la sinjá con nuestra propia porción no implica mera conformidad con aquello que posee. Hay que ser agradecido con lo que tiene y anhelar también tener aspiraciones, pero esas aspiraciones tienen que estar unidas a propósitos, sino con lo que puede conseguir. Samea Bejolko es quien siente, Samea Bejolko es alégrate con tu porción. Es quien siente motivación para hacer aquello que está al alcance de sus manos, por cuanto tiene un propósito para conseguirlo. Una persona que tiene dinero y no sabe qué hacer con ello, entonces serán sus deseos los que le digan qué hacer. Y el corazón del ser humano es tortuoso, torcido, si no tiene educación. El Gaón de Vilna dice que en el aspecto espiritual también se debe sentir alegría con nuestra parte. El objetivo de esta vida, nuestra vida, es crecer en espiritualidad. Perdón. De modo que es imposible interpretar sus palabras como satisfechos con lo que tenemos, en el sentido de sentarnos sobre los laureles. El Gaón se refiere a quien siente motivación para aprovechar las oportunidades que se le presentan y sienten un ardiente anhelo de entregar lo mejor de sí, consciente de su nivel, de ese nivel espiritual, anhelando crecer más. Por lo tanto, es inferior al que aquellos más elevados que él. Hoy alcancé una buena midá, mañana anhelo ser mejor. Hoy alcancé cierto nivel como esposo, mañana quiero ser mejor. Hoy soy un buen hijo de Dios, mañana quiero ser mejor. Hoy me impacienté poquito, mañana quiero no impacientar. Esa es la motivación que debemos tener todos los días. Para ello, necesitamos lo material. Recordemos lo que dijo el Ramenham. ¿Quién es un buen hombre? Póngale una buena mujer también. Aquel que sabe por qué celebra. Ah, entonces necesito vino material para celebrar algo más grande que simplemente tomar por saciedad. Ah, necesito materialidad para invertir y para adquirir algo más grande que un deseo egoísta. Ay, necesito fuerza para poder decir no, sí y protestar por algo, por un ideal que yo valoro y respeto por encima de mi propio egoísmo. En conclusión, se identifican dos extremos. Aquel que desea lo que no puede obtener y es calificado como pobre, y aquel que no tiene ninguna aspiración y es calificado como depresivo. El punto medio entre ellos demarca el fértil territorio de alegría. Cada día tengamos objetivos eternos. Entonces, seamos de esa manera motivados a construirnos como persona. Y entonces, nosotros, cuando venga las aspiraciones materiales, nos encuentre a nosotros siendo más grande que ellas. Y entonces, ellas nunca nos gobernarán. Que tengan muy bonita semana, que Hashem les cuide. Gracias por escuchar la clase y un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.